Pizza, Judith, Perlita, Aarón, a todos un abrazo enorme. A Raquel, un lujo estar viéndote. A Anderson, a Marta, que al final pudo entrar. Espectacular. Nuevamente pido que no pongamos usuario de Zoom o que no pongamos el nombre del celular, que digamos nuestros nombres, ¿sí? Samsung SMA o y usuario de Zoom, que por favor escribamos nuestros nombres y o pongamos camaritas, ¿sí? Así que es muy fácil, en el ángulo superior derecho de cada recuadro de ustedes figura la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Así que alguno, usuario de Zoom, si me podés escribir quién soy, yo lo hago. Gracias. Acá hay otro. Muy bien, bueno, está bien. Usuario de Zoom, ¿quién sos? Por favor. Bueno. Bueno. Un momento que va el último intento. Acá va el último intento de algo emitir en vivo. Bueno. Samsung SMA 45M, por favor, ¿quién sos? Gracias, el mismo que usuario de Zoom. Te acaba de saludar, Fabián. Es No, Ale, no escuché. no lo conozco. Te Ale de acaba de WhatsApp, escribir. por favor, otra vez escribí tu nombre con las 3 cositas que están en el recuadro. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, Raquel, por la aclaración, pero estoy pendiente de tratar de mandar acá, un segundo, intento, y si no, bueno, empecé con ustedes, que la verdad agradecer a todos los que estamos. Tengo un problema para transmitir Zoom, transmitir YouTube desde otra computadora que lo está rechazando. Pero bueno, se transmitirá por aquí. Ahí lo estoy grabando en este sistema. Y a todos, Moadim Lesimha, Hag Sameach. Estuvimos hablando la vez pasada y continuamos, esta es la segunda parte, acerca de esto maravilloso que es Hag Sukkot, que nos es muy difícil entender la enorme mayoría de nosotros, que muchos no somos judíos y muchos que somos judíos no provenimos de familias y de tradiciones donde la Sukkah, los Arbat Aminim, ahora voy a traducir lo que estoy hablando, no sea algo totalmente natural. La Sukkah, ¿qué es? Más allá de un montón de, voy a silenciar, no lo hacemos solos, lo hago yo. Muy bien. No. Ahí está. ¿Qué es la Sukkah? ¿Qué es la Sukkah? La Sukkah
es básicamente, la traducción puede ser una cabaña, pero lo que convierte que una sucá sea sucá es que el techo sea de un material natural, pero que no esté conectado a la naturaleza. Voy a empezar por otro lado para ser más claro. Hablábamos de que Sukkot es la fiesta de nuestras alegrías. Sman Simhatenu, las fiestas de nuestras alegrías. Lo hablé en Pucallpa, lo hablé el martes pasado. Y hablé que hay varias alegrías. La primera alegría es la de tener toda la cosecha. Mucha o poca de tener toda la cosecha. La segunda alegría grande es, esperen un poquito. Ahora sí, a ver si empezó. La segunda alegría grande tiene que ver con haber superado Rosh Hashanah y Yom Kippur, haber superado Año Nuevo y Día del Perdón. Hay varias alegrías más vinculadas a Sukkot, pero para entender la festividad de Sukkot, de las cabañas, hay que analizar dos o tres, pero las principales dos obligaciones, mitzvot, características que tiene esta festividad. De las cuestiones que tiene esta festividad como característica principal, está la Sukkah y los Arbaat Aminim. Los Arbaat Aminim son 4 diferentes tipos de plantas, 4 frutos, 4 plantas, y la Sukkah no es fácil de definir, porque en ningún lugar de la tradición, básicamente la Mishnah, que es la que establece, no define qué es Sukkah, sino define qué características tiene que tener la Sukkah para que esa cabaña sea, o choza, sea técnicamente una Sukkah desde lo legal judío y no sea otra cosa. Lo mismo que los Arbaat Aminim, ¿sí? Lo mismo que estas 4 especies vinculados con este concepto central de la alegría. Para que una sukkah sea sukkah, yo hablaba la vez pasada y lo explicaba en Pucallpa, por ejemplo, una sukkah no puede tener más de 8 o 10 metros de altura. ¿Pero por qué? Yo no puedo hacer una sukkah esplendorosa. Voy a contar una anécdota muy simple. Cuando se hizo la Feria Internacional en París, al fin del siglo XIX, los parisinos se les ocurrió construir una torre que sea un símbolo para la Feria Internacional de París, que después la iban a desarmar. Adivinen el nombre de esa torre. La Tour Eiffel, la Torre Eiffel. Se llama Eiffel por el arquitecto. Pero los amigos que están en Pucallpa se cuenta, no queda muy claro que Don Eiffel estuvo algún tiempo en Iquitos y que hay alguna casa que es conocida como la Casa Eiffel frente a la Plaza de Armas de Iquitos, que muestra la riqueza que en 1900, 1910 tenía la ciudad de Iquitos y los alrededores por la explotación del caucho. ¿Sí? Haya sido cierto o no que Don Eiffel, Don Gustavo Eiffel, Gustavito, haya estado por esos pagos, claramente había un lujo y un dinero que no eran normales y que realmente valían la pena valorar. La Torre Eiffel se construye, estoy silenciando el celular que no lo hice antes, la Torre Eiffel se construye como un símbolo de la exposición. Terminada la exposición, le iban a desarmar. Más allá de lo anecdótico, que a los parisinos no les gustó nada la Torre Eiffel y la querían desarmar, cuando terminó la exposición internacional se dieron cuenta de lo costoso, lo molesto y lo problemático de desarmar algo tan imponente que llega a 320, 330 metros de altura, con una base de 100 metros por lado. Los que tuvimos el honor y el placer de subir, es emocionante, es uno de los símbolos de la civilización y es un lugar realmente que conmueve. Algunos
parecido a haber llegado a Machu Picchu, no comparo, pero tienen un valor, es llegar al lugar, es como son lugares particulares en la historia del hombre. Si la Sukkah es inmensa, si la Sukkah es estable, entonces yo no puedo, no vale la pena desarmarla. Y lo que la tradición viene y me dice, al menos tiene que tener 3 paredes, puede tener 84 paredes, lo que nunca puede ser es circular, no lo dice la Mishnah, lo digo yo. Un círculo es un polígono de infinitos lados, es una hermosa definición de un círculo, pero la realidad es que no voy a discutir con un matemático o un físico o una definición tan profunda. Para el lenguaje común, un círculo no tiene lados, por más que sean infinitos. Para la apariencia común, un círculo no tiene ningún lado, es un lado solo. Por eso la definición es de infinitos lados, pero como el concepto infinito es muy complejo y no lo entendemos la enorme mayoría de los seres humanos, salvo quien se dedica a las matemáticas, a la física, a la astronomía, y exactamente, el Talmud dice que no puede ser redonda, porque tiene que tener lados, puede tener 12 lados, 18 lados, al menos 3 lados. Y esos lados no tienen por qué ser completos, pueden ser lados que mínimo un codo. Entonces, yo puedo dejar, no tengo que ponerle una puerta, puede no tener puerta y adelante ser toda puerta, ¿sí? O el costado ser toda puerta. ¿Y qué es lo que hace que una sukkah sea sukkah? Lo que hace que una sukkah sea sukkah tiene que ver con lo que llamamos el shaj, el techo. El techo es lo que no puede estar constantemente. El techo tiene que ser un techo de algún producto que provenga de la naturaleza. Por ejemplo, el plástico, no. La goma, no. Tiene que ser madera. Puede ser tablones de madera. Puede ser tablones de madera que se hacen para hacer una casa. Puede ser mosaicos, tablones de madera. Tranquilamente puede ser todo eso. No tiene que ser necesariamente ramas y mucho menos rama de palmera, como el prejuicio y lo falso indican. Y tiene Pero que, Fabián, ¿no tiene que verse un pedacito de cielo? bueno, pará. Pero puede ser Ah, tablones de madera y dejas 2 centímetros entre tablón y tablón. ok. Dejas 10 centímetros entre tablón y tablón. Ahora, sí, claro. Vos podés dejar un montón de centímetros entre tablón y tablón. No, no tiene que ser un producto que crece de la tierra, pero desprendido de la tierra. Yo no puedo hacer mi sukkah arriba, abajo de un árbol, las ramas me cubren, las ramas me dan más sombra que sol, cumple con todos los requisitos, vale, y yo corto todas las ramas y las ramas caen sobre el techo, pero no puede ser un ombú, un abedul o un árbol o una vid el techo de mi sukkah. Sí, si yo corto las ramas, ¿sí? Lo que hace que una sukkah sea sukkah, entonces es estas 3 paredes, como mínimo, que otra vez el tamaño de una sukkah es muy chiquita y el mínimo de una pared es un codo, entre 40 y 60 centímetros, que esta sukkah no sea una construcción estable de siempre. Las paredes no tienen por qué ser de madera, las paredes pueden ser una media sombra, una tela, una pared de mi patio, es una pared. No quiero usar la pared del patio, lo forro con una tela. La pregunta es, ¿eso es la sukkah? La tradición, hay un montón de reglas para cómo hacer una sukkah, qué es una sukkah estrictamente válida para la fiesta de Sukkot. Pero nos obliga la tradición a tratar de ir en la medida que uno puede, en la medida que el clima, en la medida que el espacio físico, en la medida de muchas cosas, poder disfrutar la mayor cantidad de tiempo posible en la sukkah. No es obligatorio vivir en la sukkah, no es obligatorio comer todas las veces en la sukkah, pero sí poder pasar el mayor tiempo posible en la sukkah. Alguna vez dormir en la sukkah, tratar de vivir la mayor cantidad de experiencias posibles que tienen que ver con la sukkah.
La segunda cuestión que tiene que ver con Hagasukot es estos Arbat Aminim. Estas Arbat Aminim son 4 frutos, no son frutos, son 4 plantas, que uno es el otro es los Adasim, uno es el mirto, el sauce, la sidra y la palmera. ¿Sí? La palmera es el lulav, tiene que ser una palmera datilera, ahora van a entender por qué, porque así lo dice la tradición judía. Por eso decimos que la palmera tiene gusto, porque el dátil es muy rico, pero tiene muy poco olor, porque la palmera no tiene ni gusto ni olor. La arabá, que es el sauce, no tiene ni olor ni gusto. El adás, que es el mirto, tiene un aroma muy rico, pero salvo que seamos vaca no lo comemos. Y por último el etrog, la sidra, es como una lima limón, una sidra. Para los argentinos no sabemos lo que es, para los peruanos es mucho más común y se come y se disfruta, depende del lugar donde uno vive. En Italia se come y es común en ciertas zonas italianas o el norte de África. Es un tipo de cítrico que tiene un aroma muy rico y que si uno lo puede comer o utilizar su jugo. Tiene las dos virtudes, aroma y gusto. Estos son 2 fenómenos de Sukkot, de la festividad de Sukkot, que caracterizan a la festividad. Cuando hablamos de la fiesta de las alegrías, o la fiesta de la alegría, yo explicaba la vez pasada por qué. Primero, es muy difícil. Yo le puedo decir a Marita, no voy a explicarlo para los peruanos. Hay un señor que a muchos nos pareció muchas veces muy serio, como intendente de Loma de Zamora, y que en los últimos 10 días desbarrancó con una desprolijidad absoluta. Yo puedo pedirle a Marita, a Raquel o a Anderson que sean buenas personas. Desde la ley, desde el código, desde la ética, desde una tradición, desde una legislación. Como judío, yo voy a obligar a Perlita a ser una buena persona. Y la ley judía y la ley moral me va a obligar a mí a ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano. Lo que es muy raro es que a mí me obliguen a estar contento. Yo tengo que respetar a Raquel y tengo que respetar a Jaime. Pero no tengo por qué ser ni muy bueno, ni llamarlos por teléfono, ni quererlos. ¿Sí? Vuelvo a parafrasear la frase que cité en Pucallpa de uno de los cantautores más importantes que dio la Argentina y Latinoamérica, que se llama Facundo Cabral. Cuando la mamá de Facundo Cabral, un presidente de la República, le dijo: dígame, señora, ¿qué puedo hacer por usted? La mamá de Facundo Cabral le respondió: con que no me joda es suficiente. ¿Sí? Con que usted no me embrome es suficiente. El nivel de ética básico que yo sí puedo exigirle a Marta es que no me moleste, que Ale Dubersaski no me moleste, pero no puedo pedirle a Ale que me llame, que me quiera, que me admire, que me respete. Eso es un problema de él. Pero que no me moleste, sí. ¿Sí? Y que no me moleste, sí. Entonces, ¿cómo puedo obligar a alguien a estar alegre? ¿Por qué voy a estar alegre? Expliqué la vez pasada que tiene que ver con toda la cosecha que tengo en la casa, con estar alegre con lo que tengo, porque la cosecha es abundante o es escasa, pero tengo que estar contento con lo que tengo y esforzarme por agradecer a Dios para tener más y hacer todo lo posible para mejorar, ¿sí? Pero con el principio de la fe. El principio de la fe no es acostarme en la cama, creer en Dios, que Dios va a llenar la heladera. No es tener fe, es no entrenar, total gano igual. Yo tengo que entrenar, yo tengo que esforzarme, pero tener fe es creer que se puede mejorar. Yo, en mi actitud, y esto me va a liderar a mí y liberar a mí de responsabilidades, pero me va a obligar, de culpas, pero me va a obligar a mí a ser totalmente responsable. Entonces, estoy contento por la cosecha, estoy contento por lo que se viene, estoy contento porque confío en Dios, estoy contento porque fui inscripto en el libro de la vida, porque de hecho no morí en Yom Kippur y sigo viviendo. Estoy contento porque en Rosh Hashanah y Yom Kippur, con el Mahzor en la mano y habiendo rezado
y habiendo leído los textos del Maxor, que reitero, lo dije en Sío Morón, y lo repito aquí, y lo dije en Pucallpa, cada vez me parecen más geniales. Los textos que alguna vez me parecieron lejanos y que me parecía que había que ayornar. Los propios textos del Maxor, a medida que crezco, me parecen muchísimo más profundos, muchísimo más profundos. Como estoy vivo y como entendí esta responsabilidad y entendí mi libertad para elegir, por lo tanto yo no soy un arcángel que vuela alrededor de Dios y no tiene capacidad de hacer el mal, ni capacidad de elegir. Yo tengo que elegir qué carrera hago, y tengo que elegir si sigo de novio o no, y tengo que elegir si alquilo esta casa o no, si le aumento al dueño o no, con la inflación que hay, tengo que elegir si voy al supermercado, si acepto un trabajo, si no lo acepto. Indefectiblemente me equivoco, y esta es la característica humana, basada en el error y en la libertad, y en la responsabilidad por el error asumido. Como yo entendí esto, porque la tradición judía parte del concepto que no me pasó de largo Año Nuevo y Día del Perdón, que Año Nuevo y Día del Perdón no es un momento para, por supuesto que es hermosísimo escuchar a Raquel cantando el Kol Nidre, porque es importantísimo que quien cante lo sepa cantar, pero mucho más importante, y la tengo Raquel acá enfrente, que lo tiene clarísimo, que el que cante sepa, valore, entienda, sienta, comprenda y le importe lo que canta. Porque si no, repito, uno de los más grandes cantantes del siglo XX, que no admite discusión, nos guste o no nos guste, el señor Julio Iglesias, que cambió y cantó en cuanto idioma hay. Cuando Julio Iglesias canta tango, lo canta muy bien, con una enorme orquesta, pero Julio Iglesias de tango entiende lo mismo que yo, que del arte samurái. Julio Iglesias no entiende de arte samurái, yo no entiendo de arte samurái. Julio Iglesias, un tango, ni le va, ni le viene. Por eso cuando lo canta, no expresa. Plácido Domingo canta tangos extraordinariamente bien, canta bien. Aquí le estoy elogiando. Sin embargo, Edmundo Rivera los cantaba mejor. Goyeneche, con la garganta destrozada, borracho y drogado, cantaba varias veces mejor que un cantante lírico, tangos, que vaya uno a saber qué le significa garúa, si entiende la palabra garúa. ¿Sí? Esto es muy personal, muy de cada uno. Y cuando entonces vuelvo al concepto que hablamos de esta alegría del sobrevivir, entendí, comprendí, aprendí con H, aprendí. Se supone que cambié, fue escrito en el libro de la vida. Perdoné a Ladislao, fui perdonado por Ladislao, perdoné a Dios, Dios me perdonó, me perdoné a mí mismo. Bueno, qué bueno, ¿cómo no voy a estar alegre? Y hoy leía un concepto, y esto quiero agregar, de una gran maestra mía, que los que me siguen hace años ya me escuchan citarla muy seguido, Yocheved Brandeis, Yochi Brandeis, una escritora israelí que tiene 5 o 7 años más que yo. Muy particular, no voy a volver a la historia de ella. Escribe en un libro, algunos de nosotros sabemos hebreo, Hayadut Sheloi Karno. Ella escribía o escribe o sigue escribiendo un artículo para un diario que se llama en Israel, Israel Hayom, Israel Hoy, y escribía una editorial diaria, semanal, yo que sé cada cuánto, aunque supongo le pagaban, y en este libro el título es El judaísmo que no conocemos. ¿A quién refiere esto? Para israelíes. Porque nosotros creemos que el israelí sabe de judaísmo y la mayor parte de los israelíes no saben ni por dónde se empieza nada. Lo viven cotidianamente de alguna forma, pero no lo saben. Yochi Brandeis, en este libro, Hayadut Sheloi Karnu, el judaísmo que no conocemos, o que no conocimos, pero es lo mismo, trata de traer las tradiciones a hoy en día. Y cuando dice
Y es muy interesante, es muy interesante. De acuerdo a los profetas, está la amiga Elena, hay una visión profética que el mundo, el día que el mundo se dirija a Jerusalén y reconozca a Dios como autoridad, ese día todos vamos a celebrar Sukkot. Sukkot, la festividad de Sukkot y la Sukkah, tiene un símbolo de unión de todos. Que el día que reconozcamos a Dios, el día que, como escribió Goethe, y después lo musicalizó un muchachito que compuso algunas cosas, un tal Ludwig van Beethoven, ¿sí? En la coral de la Novena Sinfonía de Beethoven, cuando todas las personas seamos hermanos, ¿sí? En la coral, cuando ocurra este día mesiánico, cuando ocurra esta visión, esta profecía tan hermosa, cuando esto se pueda llegar a lograr, ese día todo el mundo va a celebrar Sukkot en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué no Purim? ¿Por qué no Shabbat? ¿Por qué no Kippur? ¿Por qué no Rosh Hashanah? ¿Por qué no Pesach? ¿Qué tiene Sukkot de especial para que ese día todo el universo, todo el mundo, todos los que vamos a Jerusalén le agradezcamos a Dios? Y por otra parte, cada Kabbalat Shabbat o en cada rezo de Arbit, Kabbalat Shabbat es el rezo previo a el rezo del día más importante de la semana y el del pueblo judío, que es el Shabbat, que comienza cuando oscurece el viernes y termina cuando oscurece el sábado. Y de alguna forma, en el servicio vespertino, los judíos rezamos 3 veces por día, o 4 o 5, pero básicamente 3, hay algo que siempre termina un fros aleinu zukach lomeja. Un fros aleinu es expandí sobre nosotros, esparcí, expandí, abrí sobre nosotros una azúcar de paz. Yo no quiero una azúcar de paz, yo quiero el yate de Martín Insaurralde. No lo digo mal. Yo quiero invitar a todos mis amigos, a la gente conocida y a todos los que quiero al yate de Martín Insaurralde y regalarle las carteras y los relojes Rolex que este hombre regaló a esta señora. ¿Por qué quiero darle a todos pizza y papa frita? Yo quiero poder compartir en serio y quiero poder compartir lujo. ¿Por qué el símbolo de la alegría y de la paz? No soy irónico, me encantaría poder hacerlo. Quiero regalarle a cada uno de ustedes un Rolex de oro, no un reloj de plástico. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué el azúcar me nuclea como un símbolo de paz, de unión, de una visión profética de lo que tiene que ocurrir? Algo más. Cada festividad en la tradición judía tiene varios significados. Una agrícola, ya lo expliqué, comienzo de la cosecha Pesaj, comienzo de la cosecha Shavuot, una cosecha más fina, Sukkot, final de la cosecha. Hay un sentido histórico, un sentido de significado. Al Pesaj salí en libertad, en Shavuot recibí la Torá, la ley, y en Sukkot, ¿qué cuernos pasa? Hay una segunda respuesta que dice, Kibe Sukkot o Shafti et Bene Israel. Porque en la Sukkot, en la Sukkah, en estas cabañas, asenté, establecí, el pueblo de Israel habitó en el desierto. Sí, pero durante 40 años habitó. 40 años, en cualquier momento de esos 40 años pudo haber sido Sukkot. No, hay un día, que son 7, que es Sukkot. Un día que son 7. De ese día, que son 7, de ese día, que son 7, el sentido de celebrar Sukkot es porque ustedes se asentaron en Sukkot. Entonces la pregunta que Yogi Brandeis, esta gran escritora, pensadora y una mujer que en la vida pasó, para escribir mucho y saber mucho hay que haber vivido mucho, y esta mujer mamó mucho, sufrió mucho y vivió mucho en su vida, por esto es que transmite tanto. Alguna vez Agnon, yo nunca ni lo conocía a Shai Agnon, Shmuel Yosef Agnon, premio Nobel de Literatura, y nunca fui, creo que a su biblioteca personal que está en Jerusalén.
Y un gran especialista en Agnón que nos dio clase dijo que Agnón escribió tanto porque había leído más. Es lo que Borges decía. Para escribir en serio hay que leer un montón. Y que las ideas, casi todas las ideas de los grandes escritores se las robaron a otras, lo dicen los escritores. ¿Cuál es la genialidad? Una idea, dos originales, y cómo la historia que ellos traen la adaptan y la cuentan. No estoy quitándole ninguna gloria a Shakespeare, a Cervantes, a Sábato, a Agnón o a quien sea. Dios no lo permita, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que estas historias, de la historia de la Inquisición, del marrano, es fácil la gesta del marrano. La historia es fácil, hay que saber contarla. Hay que poder escribirla y narrarla. Esta es la genialidad del escritor. Por supuesto que a algunos se les ocurre una o dos ideas, la mayor parte tienen enorme capacidad de narración. Y Ojibrandes, que por algo escribe lo que escribe y narra lo que narra, ella vivió su infancia en Mea Shearim, una infancia ultraortodoxa, después se abrió, estudió toda su vida y por esto se dedica a escribir. Y tiene una pata en muchos mundos, si bien ella elige el mundo del pluralismo, el mundo del respeto, el mundo de la igualdad, elige un mundo claramente que ella representa como mujer, habiéndose escapado de este mundo guético, pero al cual ella proviene. Ella dice lo siguiente, y es muy lindo, y alguna vez leí una explicación jasídica que marca algo. Dice, ¿por qué en Pesaj cantamos Manishtan a los judíos? ¿En qué se diferencia esta noche de las demás noches? Porque casi todas las noches la mayor parte del pueblo judío en su historia tuvo un nivel de pobreza importante como casi toda la humanidad. Y muchísimas veces, como fuimos expulsados de un país a otro, cosa que no le ocurrió a casi toda la humanidad, 2 o 3 veces de cada país europeo, no, la única expulsión importante no fue la de España en 1492, si bien fue una decisiva y prácticamente la última fue en Portugal en 1498, los judíos, cuando nos sentamos a comer y nos recostamos y tenemos 4 vasos de vino y abundancia como a Pesaj, ahí el nene pregunta en qué se diferencia esta noche. Porque todas las demás noches no tenemos ni tanto lujo ni tanto para comer. Pero lo que pregunta Yogi Brandeis es otra cosa. Yogi Brandeis dice, fantástico. La festividad, se nos fue Raquel, una lástima. Fantástico. Las festividades judías todas tienen un correlato en el mundo cristiano, en el mundo pagano, en el mundo musulmán. Casi todas tienen un correlato. Pesaj es Pascua, que tiene que ver con la Pascua de Resurrección, con la crucifixión, la resurrección de Jesús, etcétera, etcétera. Hay otros pueblos que festejan algo al comienzo de la primavera, vinculados al renacer, todos los pueblos. Shavuot en el mundo cristiano de Pentecostés tiene que ver con la cosecha, otros pueblos celebran la cosecha. Purim tiene un vínculo con carnaval. Rosh Hashanah y Yom Kippur tienen un origen babilónico, el balance personal, todas tienen algún vínculo y hay simbología judía que hay en muchas tradiciones. El hecho de pasar a vivir en una suká, no. El hecho de irme de una casa establecida para ir a una casa que si bien tiene un nivel de estabilidad y está hecho con elementos naturales, es humana, que tiene que ser endeble, con limitantes, eso no tiene un parangón o no es equiparable a nada de otros pueblos. Por eso dice Yogi Brandeis, y después voy a seguir, que cuando todos los pueblos del mundo agradezcan a Dios y lo reconozcan, va a ser en Sukkot, porque es una fiesta altamente distintiva. Altamente distintiva. Y ella explica algo que al amigo Manolo le va a gustar mucho más por una forma de pensar que él tiene dentro de lo que entiendo que lo conozco. Manolo es miembro del diálogo interreligioso, insiste, porque su concepto de Dios y su concepto de compromiso humano y de ser creado de imagen y semejanza de Dios tiene que ver con la solidaridad, el sufrimiento ajeno, cosa que coincido con el amigo Manolo, ¿sí? Dice que, por ejemplo, en Purim, para Purim, que es la fiesta que celebramos, que sobrevivimos a que nos quisieron matar en el reino persa, el rey Asuero y Amán,
y la reina Esther se sublevó y logró que nos defendamos primero. Estamos obligados a salir a la calle y regalarle cosas a los pobres. Y estamos obligados a regalar cosas al prójimo. En Pesaj, en Pascua judía, en la noche del Seder de Pesaj, la cena de Pesaj, estoy obligado a invitar a dos tipos de personas. Al que teniendo mucho dinero no tiene con quién y al que no tiene con qué. Hay dos tipos de pobreza. La pobreza de no poder alquilar un yate en Marbella por 10.000 euros por día, y la pobreza de poder alquilarlo pero no tener con quién compartir y tener que pagarle a una señorita impresentable con la cual lo comparte. Hay dos pobrezas que se dan en este caso en particular de este señor Martín. En Pesaj, yo invito a mi casa a quien no tiene con quién o a quien no tiene con qué. Y de hecho, muchos en mi casa queremos elegir a gente que queremos y que le debemos un favor, y al mismo tiempo invitamos siempre a un grupo de gente que tal vez no le debemos un favor y tal vez no son grandes amigos, pero uno tiene que hacer la mitzvah de poder darles una mesa donde puedan tener un lugar familiar, un lugar cálido, comida rica y un seder de Pesaj. Y un orden, poder compartir. Y es muy bueno eso. En Purim lo mismo. Y los valores de la ayuda social es importantísimo para la tradición judía o para cualquier tradición cristiana o cualquier tradición que sea bien nacida y no mal nacida, de una interpretación sana de lo que nosotros llamamos tradiciones de los pueblos, religiones o como cada uno quiera llamar, identidades. Ahora, en Sukkot es el único momento en el año donde yo no invito al pobre a compartir mi casa. Yo salgo y vivo como vive el pobre. ¿Qué dice Yogi Brandeis? Kola Sukkot Shabot. Todas las Sukkot son iguales. No es verdad. Hay Sukkot más lindas, hay Sukkot más pobres, hay Sukkot mejores, hay Sukkot peores. Pero todas las Sukkot, al fin y al cabo, son Sukkot. Son construcciones semipermanentes. El techo es que cuando llueve, hay humedad o hay mucho viento, el techo se desarma. Que cuando hay mucho sol, por más que tenga más sombra que sol, me muero de calor. Estuvimos en Pucallpa, y en Pucallpa, que el miércoles y jueves hizo 38 grados de temperatura máxima y 45 de sensación térmica, no estoy embromando, con un 100% de humedad, durante el día, sentarse en la sucá a la intemperie para que el sol te dé acá y calor y humedad te abrumen, no es sano, no es sano. De noche, de tardecita, sí íbamos a la sucá y la compartimos hermoso, y la comunidad de Pucallpa armó una sucá recontra Xeirá, hermosa, grande, importante. Realmente fue un lujo la sucá. Y lo digo de corazón y en serio. Ahora, ¿qué ocurre? A mí, cuando yo invito a M que venga a mi casa para Pesaj, porque M no come bien, porque está solo, porque M no tiene dinero, porque M no duerme bien, porque M nunca está rodeado de gente, porque no lo quieren, porque no es un hombre valorado. Cuando yo le invito, cumple una mitzvah. Pero la azúcar tiene como principio que esté abierta y que uno recibe visitantes e invitados siempre. ¿Qué invitados? Todos. Y yo no invito al otro a mi yate de lujo de Marbella, sino que yo salgo de mi casa y durante una semana, otra vez, juego como juego en el ayuno. Es un juego muy liviano, pero es un juego real. Juego a que vivo en la Sucá. Entonces me igualo con el barrio Papa, con el asentamiento urbano, con la Villa Miseria. Me igualo con el otro. No invito al otro a que disfrute de un habano
cubano que vale $80 y de salmón ahumado y de un whisky Chiva Regal añejo de 21 años. No porque esté mal hacerlo. La tradición judía me obliga a compartir mi habano de $100 con el necesitado y también invitarlo a comer salmón ahumado, caviar y whisky añejo, escocés o el que fuera de la marca que cada uno sepa y le guste. Pero una vez en la fiesta de la alegría suprema, que nos iguala a todos, yo tengo que salir de mi mundo para invitar a todos los otros y tengo que ir al mundo de los demás e igualar. La Sukkah me iguala. Por eso es la fiesta de la enorme alegría. Enorme alegría tiene que ver con la festividad de Sukkot. Porque vivir en la Sukkah iguala. ¿Qué es lo que iguala? Vuelvo a repetir algo que estoy convencido y me deseo a mí y a ustedes les deseo 10 veces más que yo. Yo no estoy contento ganando lo que gano, no estoy satisfecho ganando lo que yo quiero ganar 100 veces más. Y ojalá ustedes ganen 1000 veces más que yo y yo 100 veces más que ustedes. Pero, y recíprocamente así, para que todos ganemos en forma infinita y podamos compartir y vivir con todo lo que soñamos y queremos. Y yo a veces, hay una cuota de envidia con aquel que tiene muchísimo más, pero uno no es lo que tiene. Somos lo que en nuestra esencia somos, no somos lo que tenemos. Que es más fácil respetar nuestra esencia con $5 millones que con $500.000 y la vida se facilita mucho. Pero no soluciona ni un solo problema y muchísimo menos la identidad personal. Y la pregunta en Sukkot, cuando vuelvo a la naturaleza, es ¿quién soy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué agradezco? ¿Cómo vive el otro? ¿Qué es ser solidario? Por esto estoy conectado con la tierra. ¿Está bien que el hombre cambie la naturaleza? Sí, pero no creerme. ¿Cuál fue el error de la Torre de Babel? ¿Querer progresar? No, si la tradición judía aplaude, favorece y empuja al hombre a progresar en todo, en lo económico, en la medicina, en la salud. Tenemos que progresar en todo. La Torre de Babel fue creer que todos los seres humanos, lo que podíamos tener en común y nuestra esencia era ser una torre infinita que llega hasta el cielo. Cuando la esencia principal pasa por lo que soy, pasa por reconocer a Dios, pasa por mi actitud con el prójimo y pasa por cuánto aprendo cada día y cuánto mejoro cada día. Y cuanto más cerca estoy, nunca voy a llegar de cumplir con este objetivo que es haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, porque tengo el libre albedrío, porque soy mortal y tengo el libre albedrío. Entonces esto a mí me obliga a mejorar y perfeccionarme. Y la Sukkah es un poco volver a la humildad, es volver a la naturaleza, no a la naturaleza absoluta. Yo no me acuesto abajo de un sauce, yo me acuesto abajo de una Sukkah hecha por hombres, pero parto del concepto, y lo voy a decir con todo el dolor, las Torres Gemelas no se cayeron solas, se cayeron por un atentado, pero quien cree que el poder está en una torre que es eterna, viene un mal parido y un gran asesino amparado en otros asesinos que asesinan 3.000 o 4.000 personas en el atentado de las Torres Gemelas, y lo que dice es que la esencia de un país, la esencia de una persona, la esencia de una comunidad no es un edificio, aunque ese edificio sea el edificio más alto del mundo, hasta las Torres Petronas, pero que sea el edificio más alto del mundo y más imponente donde se manejan las finanzas del mundo. Claramente, Sichronam Librajalo, 3.500 personas asesinadas, no murió ninguno, todos fueron asesinados. Hay una diferencia sustancial entre morir y ser asesinado. Entonces, ¿cuál es la enorme alegría de Sukkot? Tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con encontrarme a mí mismo, con que las Sukkot son todas iguales. Realmente, y cada vez me parece más que esta festividad tiene un sentido más profundo. Es difícil vivirlo a veces en la diáspora, es difícil
poder tener nuestra Sukkah, que cada uno de nosotros el año que viene pueda en Sukkot, si es judío, armar su Sukkah, y si no es judío, que este concepto de único, cuando todo el mundo va a reconocer a Dios y vamos a agradecer a Dios. ¿Por qué la Sukkah es símbolo de paz? Porque, de vuelta, y con esto termino, otra frase de este gran cantautor argentino, conocido en toda Latinoamérica, que se llamó Facundo Cabral, en una de las canciones más extraordinarias que él tuvo: vuele bajo porque abajo está la verdad. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Tiene 1000 canciones, ¿sí? Tiene 1000 canciones. Y algo que me dice Jaime Rubén, no para hablar de la película Auspicín, pero sí para hablar de los invitados. No es obligatorio, pero una de las costumbres es que cada día de Sukkot se invita a otras personas. Invitar a otras personas es invitar a Carmen y a Jorge, pero al mismo tiempo invitar a otras personas es invitar a figuras, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Einstein, a Favaloro, no importa, hombres, mujeres, es decidir que cada día invito una figura. Me van a decir, vos reformás mucho la tradición. No, hay 1000 tradiciones de cuáles hay que invitar, hombres o mujeres. Yo puedo tener una Sukkah feminista e invitar a Ruth, a las hijas de Lot, a la reina Esther, a Miriam, a Golda Meir. Y lo interesante, abajo de esa Sukkah, es poder estudiar y hablar maravillas, por ejemplo, de mi bisabuela o mi abuela. Y ese día la que estaba invitada era mi Bobe Pesque. Y ese día determino que es el día que vamos a recordar la memoria para enriquecernos y valorar lo que es el sentido más profundo de Sukkot, estudiando sobre Bolívar, sobre San Martín, ¿por qué no? Sobre héroes, sobre Mandela, sobre Mahatma Gandhi, digo, estos también pueden ser invitados especiales, no porque yo espere que venga Messi o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi no va a venir porque murió, Messi tampoco va a venir a mi Sukkah, pero dedicar a la grandeza que tienen muchos de estos personajes, que en arameo el término es ushpisim, visitantes. ¿Y por qué visitantes? Porque para venir a mi casa tienen que pasar, en el caso de mi casa, que los invite, que le dé la dirección, que el señor que está abajo me llame por teléfono y me diga, está la señora Diana, la dejan subir, y después que le abra la puerta. En cambio, la Sukkah es una cabaña con la puerta abierta. El concepto es de recepción del otro. No tienen que esperar a alguien la invitación, sino de poder venir a mi propia Sukkah. Y por último, chiquitito, que el martes que viene voy a nombrar esto. Perdón, pero es lo que hizo Abraham toda su vida. Tal cual. Abraham, Era de acuerdo a la tradición, tenía tres preceptos que la cumplía. tienda tenía 3 aberturas, claro. No me sale la palabra. Claro, Agnasat Orhim, es recibir al invitado. Tal cual, recibir al invitado igualándome con el invitado. No que el invitado se iguale a mí. ¿Cómo voy a la casa de Donald Trump? ¿Qué voy a llevarle a Donald Trump? Whisky, un habano, una bandeja. Sí tiene todo. En cambio es para abajo. Es igualarme con lo que el otro puede. Esto es lo que libera y esto es lo que me brinda paz. ¿Sí? Otra vez, Sukkah Shlomeja, la Sukkah de la paz. Gustavo, claro que sí, todas estas enseñanzas son para aplicar todos los días, pero la tradición, el calendario tiene una lógica. Yo no soy solamente libre en Pesaj y no recibo solo la Torah y Shavuot, pero hay como momentos donde se me brinda la posibilidad de realmente entenderlo profundamente. Y por último, que me parece central, en el siglo XI, no es ahora el momento, siglo X, se suma o se resignifica una festividad que nunca existió, que es Simchat Torah. La fecha es Shmini Atzeret, que es una festividad posterior a Sukkot, inmediata a Sukkot. Y en el siglo X-XI el pueblo judío, por diferentes mecanismos,
deciden que hay que empezar y terminar leer la Torá en un año y que todos tenemos que leer lo mismo todas las semanas. Antes no era así, no es discutible científicamente así, antes no era así. El templo que Roberto iba a Nueva York, leían una parte de la Torá y en el mío leían otra, y el que está a 10 cuadras leían otra. Y si Roberto me invitaba a su templo, yo no tenía la menor idea de lo que estaban leyendo la Torá, porque no era forma, salvo que Roberto me lo diga, pero no había forma de saber esto. En el siglo X, más o menos, se determina que la fiesta de Shmini Atzeret se va a resignificar llamándola Simchat Torah. Simchat Torah es la fiesta donde todo el pueblo judío empieza y termina y empieza a leer la Torah el mismo día. El Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Eso también es de alegría. ¿Por qué? Porque cuando yo leí El Principito, cuando tenías 9 años, no entendí lo mismo que cuando tenía 48. Esto de entender que el estudio constante de la fuente me da sentido a mi vida, plantea desafíos y alegra mi vida comprometiéndola con la libertad y la responsabilidad, es el sentido más profundo, último de la festividad de Sukkot, ¿sí? De la festividad de Sukkot. Elena, vamos. Abrite el micrófono, dale. No se escucha, ¿eh? Elena, no se te escucha nada. Escribir en el chat. Escribir en el chat mientras alguien pregunta. No se te escucha una palabra. ¿A mí me escuchan bien? Bien. Elena, escribir en el chat. Dale. Gracias. Bien, acá hay varias preguntas. Uspisim. Claro que sí. Muy bien. Bien, espero que Elena escriba algo. Era una segunda parte, volver a pensar lo mismo, repensarlo de otro lado, lo que hablamos de Sukkot. Todavía no puse el tema de la semana que viene. La semana que viene yo voy a tener de 4 o 6 siguientes y se los voy a informar a ustedes. Nuevamente invitar a todos los que aún, primero, pedir disculpas porque estamos sufriendo dolores de parto, que significa irregularidades, cuestiones, hasta que se aceite del todo bien esto, que yo sigo sosteniendo, entendiendo y comprendiendo que es realmente un proyecto maravilloso desde muchos lados, que me llena de placer, aun cuando en algún momento tengo dudas. Si no tuviera dudas no sería humano. Así que agradecerles a los que nos aguantan los dolores de parto, que van a durar algunas semanas o meses hasta que esto se aceite del todo, como entiendo casi todo proyecto. En segundo lugar, los que aún no son socios y no se suscribieron, en la medida que lo puedan hacer, bienvenidísimos. Los argentinos vamos a facilitar un poco más por toda la complejidad económica que tiene este hermoso y bendito país que nunca podemos destruir del todo, que sigue siendo maravilloso. Y los que están afuera, los que me conocen, bienvenidos. Difúndanlo entre todos los contactos judíos y no judíos que conozcan. Difúndanlo para que puedan entrar a la clase de los martes, para que puedan suscribirse y eventualmente para que puedan enviarnos sus datos para poder colocar en una base de datos, para poder incluir en grupos de WhatsApp, que informemos y que podamos, que estamos haciendo, pero que de vuelta por estos dolores de parto tenemos imperfecciones, retrasos, dificultades que molestan, pero que entiendo que son naturales, válidas y sanas también. Así que no leo, Elena, no te leo. Acá está. Quisiera saber en la práctica cómo celebran Sukkot. ¿Construyen la Sukkah? Ah, buenísimo. Mirá, para construir la Sukkah hay que tener un techo a una altura importante. En Israel o en el 11 o en Nueva York, el mundo ortodoxo compra casas con balcones que dice apto para Sukkot, para Sukkah. Porque como es una casa, un balcón apto para Sukkah, todos los balcones tienen un espacio de 1 metro por 1 metro, que arriba de ese balcón, de ese espacio exterior, no hay nada.
porque yo no puedo construir una suká donde arriba tengo otro techo. Tengo que tener una suká al aire libre. Cada uno lo construye en su casa, en su jardín, en su terraza, en su balcón, en un parque, en cualquier lugar. Sí, cualquiera puede enseñar cualquier concepto y estudiar cualquier concepto. Yo no creo que haya nada exclusivo. Por supuesto, Roberto, Carmen o Ladislao, hay cosas que saben que para enseñármelas a mí tienen que invertir 100 horas, yo no las voy a entender. Jaime, lo que él se dedica en la universidad, para mí es chino, él puede explicar algo simple y acercármelo, pero la tradición judía no tiene nada esotérico, ni oculto, ni raro, ni exclusivo para nadie. Si yo no puedo trascender con lo que sé, y si yo no puedo creer que lo mío ayuda a los demás a encontrar un camino, a vivir con la presencia de Dios, a ser mejores, entonces pobre de mí. Y los grandes, es muy difícil esto, pueden simplificar la teoría de relatividad para que en 10 minutos la entendamos tarados. Pero un tarado como yo entienda la teoría de relatividad en profundidad, necesito estudiar al menos 10, 12 años en la universidad para poder abrir el doctorado de Einstein y tampoco entenderlo. Porque es realmente profundo. Entonces, cualquiera puede enseñar cualquier tema judío y no hay un esoterismo o algo oculto. Sí hay, y con esto, por tema de seguridad, con tema de seguridad, sí hay a veces que la comunidad judía no deje ingresar a alguien porque tenemos que protegernos ante atentados, pero no es por oscurantismo. No existe esto o no debiera existirlo. Y volviendo a lo de Elena, cada uno construye su suká donde, cómo y de la forma que puede, en el lugar que puede, y lo ideal es que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia suká. Muchos de nosotros nos descansamos que en la comunidad se construye una suká y con eso está bien. No está bien. Debiéramos construir cada uno de nosotros una suká e invitar a una amiga a tomar el más café, a jugar el buraco, a estudiar, a coser, a cocinar, a mirar la tele en la suká. ¿Y por qué no dormir? Está bien, pero también para enseñar, digo, porque quizás hay gente que no sabe, la mitzvah, el precepto de Sukkot es sentarse en la suká. Claro. Hay gente que no lo puede hacer. Claro. Lo más posible. No sé si en Mendoza hay Sukkot en la calle, sí en Buenos Aires. Bueno, hay la suká móvil. En Buenos Aires en la calle está la suká móvil y hay alguno más. Entre la nada y la suká móvil. No. Lo que quiero decir, no hay en Israel o en Manhattan o en algunos lugares, en Brooklyn, hay Sukkot por todos lados. Pero nada, que la suká es algo fácil. ¿No está Jabad en Mendoza? Sí, hay una suká en Jabad, pero no hay suká móvil que yo sepa. La comunidad construyó y mucha gente en la comunidad este año por primera vez construyó y con mucho dolor, ya lo conté la semana pasada, por el viento sonda y por la inestabilidad climática. En el 8º piso donde vivimos tenemos todas las condiciones hermosas para tener una suká de lujo, pero el tercer viento casi matamos a un par de personas, no es correcto volver a intentarlo. Entonces, con dolor no tenemos suká, pero tenemos amigos como Mauricio, como Moishe y como otros que nos abren su suká. Bueno, un lujazo, agradecerles a todos, un abrazo inmenso y bueno, sí, don Manolo. ¿Saludar o querés preguntar algo? Abrí tu micrófono. A saludar. Acá el amigo Manolo de Diálogo Interreligioso, todos los amigos de Perú, Bolivia, Nueva York, diferentes lugares de Argentina. A todos un abrazo enorme. Esperen que acá hay alguno más que no veo. Moadim Lesimha para todos, Fabián, querido. Moadim Lesimha, que tengamos festividades con alegría y que podamos cumplir la mitzvah de ser alegres, estando satisfechos de lo que tenemos, mereciéndonos mucho más y compartiendo con todos los demás lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos, ¿sí? Que podamos compartir. Amén. Abrazo enorme, cuídense. El martes que viene nos vemos.